Continuamos sobre este tema. Congresista Tomás Zamudio, a ver cuáles son sus reacciones. Ya han habido, por supuesto, pronunciamientos de varios miembros de su agrupación, pero, en fin, seguimos todavía en la duda de si primero es necesaria la presencia de la canciller y, en segundo lugar, si en efecto, después de esto, las cosas debieran calmarse. Bueno, en primer lugar, agradecer esta gentil entrevista y señalar de que la reunión se produce a través de un pedido del gobierno francés para afianzar las relaciones Perú-Francia. ¿Eso está confirmado? ¿Eso está confirmado? Sí, efectivamente. En segundo lugar, rechazar categóricamente las afirmaciones realizadas por el congresista Martín Belaunde. Pero por el artículo 113 de la Constitución Política del Estado señala que la presidencia vaca por, inciso cuarto, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso y no regresar dentro del plazo fijado por ley. Entonces, no hay ninguna causal de vacancia, y más aún, si revisamos la ley 28344, artículo 4, requisitos de la solicitud para autorización de salida del territorio nacional. Primero, destino de viaje, objeto de viaje y los días que estará ausente. Con eso se ha cumplido. El presidente se encuentra ya en el territorio nacional. Y el viaje a Francia fue en una escala y a través de una gentil invitación del presidente francés. Estamos ya adelantándonos a los hechos porque el artículo 5 de la ley 28344 señala que dentro del término de 30 días posteriores a la conclusión del viaje, el presidente del Consejo de Ministros presenta al Congreso de la República un informe. Yo creo que deberíamos de esperar este informe y en base a ese informe recién formarnos un criterio respecto al objetivo del viaje. Y algo que no hemos mencionado, nosotros, por ejemplo, en el viaje de Alan García en 1986, autorizado por el Congreso para viajar a Zimbabue, sur del África, terminó inexplicablemente en Egipto. Ahora, por señor Zamudio, antes de que siga, ¿1900 qué dijo? 86. Sí. Todavía no había renunciado Fujimori por fax y por lo tanto las leyes de viajes de los presidentes eran otras. El caso no es equiparable. En 1989 también Alan García, seguimos antes de la renuncia, por autorización del Congreso, se dirige a las ciudades de Madrid, París, Belgrado y Roma y termina en Varsovia. De acuerdo, pero las leyes eran otras. Son antecedentes y son situaciones, pero no hay... Son antecedentes. La ley se cambia cuando Fujimori se renuncia por fax y cuando ocurren ese tipo de cosas. Sí, pero... Entonces hay un celo especial sobre los viajes del presidente. Entiendo el formalismo y entiendo que eso se tiene que aclarar. Citar casos anteriores que no son comparables no viene al caso. La pregunta es... Pero no hay... se pregunta lo que para señalando... mí me parece importante. ¿Para qué fue? Patricia, ¿Cuál es la agenda? lo que estoy señalando yo es de que no hay infracción constitucional. Señor. Y más aún, el artículo 115... Le recuerdo que en el 83 y 89 teníamos otra constitución. No, estamos hablando de esta constitución, sí, sobre la causal de vacancia, y quiero mencionar también el artículo 115 de la constitución vigente, inciso 11. Dice que son facultades del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. O sea, el presidente está dentro de sus atribuciones. Pero está claro que no puede hacer lo que yo sinceramente le dé la gana tampoco. Deploro algunas afirmaciones de que, en el sentido de que se ha cometido una infracción constitucional. Yo pienso que el día lunes, con la presentación de la ministra en la Comisión de Relaciones Exteriores, va a quedar en claro Claro, pero algo irregular hay desde que ya la ministra de Relaciones Exteriores tiene que ir al Congreso a explicar qué pasó. Además hemos escuchado al vicecanciller Fernando Rojas tratando de dar una explicación que parece muy sencilla, muy simple y que pretende, me parece, y ojalá no sea así, hacernos pasar de pronto por tontos, porque ha dicho, bueno, esa escala en Francia estaba contemplada en el retorno del avión presidencial, pero el presidente de la República dejó un día antes Indonesia la reunión del Foro APEC para la que salió del país, para la que pidió permiso para salir del país, dejó el avión presidencial en Indonesia con la canciller y se fue a un vuelo comercial a Francia para entrevistarse exprofeso con el presidente de ese país. Y está muy bien que lo haga, y estamos de acuerdo en que esa es su atribución, pero no lo informó, y ese es el tema justamente de discusión. ¿Por qué no lo informó a tiempo? ¿Por qué no se puso eso en conocimiento del Congreso?
¿Por qué se nos dan ahora explicaciones una tras otra? Bueno, vamos a ver cuál es finalmente la correcta. Bueno, es una invitación del presidente francés, un gobierno con el cual tenemos muy buenas relaciones en ciencia, claro, tecnología. Sí. Lo que estamos preguntando es una cosa bien concreta. ¿En qué momento el presidente supo de esta invitación? Se supone que esto puede haber sido en Indonesia o en el trayecto del viaje, y eso es lo que le impidió comunicar oportunamente vía la Cancillería, diciendo que el presidente va a entrevistarse con el presidente de Francia y va a ser aprovechando la escala técnica. Bueno, debe ser en el trayecto de la escala técnica, yo creo que el día lunes, pero el informe todavía tiene hasta 30 días. Es que no es escala técnica, señor, la escala técnica es del avión presidencial, y el avión presidencial se quedó en Indonesia. Eso es lo que nos molesta, que se nos pretende hacer pasar por tontos. Esa escala técnica era la del avión presidencial. Sí. Quisiera hacer un alcance para quizás poner en conocimiento lo que mi distinguido colega ignora flagrantemente. Lo he dicho, lo he leído. Bueno, yo no voy a permitir de que se trate de esa manera, don Martín Belaúnde, porque yo lo respeto a usted, y yo lo que estoy haciendo es un enfoque desde mi punto de vista en la interpretación de la Constitución, que es clara respecto a lo de la vacancia que usted ha afirmado que es causa de vacancia. En todo caso, quien estaría ignorando el contenido de este artículo no soy yo. Bueno, a ver, túrnense, por favor. Voy a leer la parte pertinente de la resolución legislativa 30.089. Y en consecuencia, autorizar para salir del territorio nacional del 2 al 10 de octubre de 2013 con el objeto de realizar una visita oficial al Reino de Tailandia y participar en la 21ª Cumbre de Líderes APEC en la ciudad de Bali, República de Indonesia, del 2 al 9 de octubre del año 2014. Muy bien, el congresista, mi distinguido colega de al frente, ha citado el artículo 4, que es una ley de desarrollo constitucional, que dice, cuando se solicita este permiso se tiene que indicar el destino del viaje, el objeto del viaje y días que estará ausente. El periplo parisino, visita al Palacio del Eliseo incluida, no estaba en este objeto. Pero no estaba. Ya vuelvo a insistir en que pudo estar después, a posteriori. No, y aquí yo quiero destacar lo siguiente. Cuando se pide una de estas autorizaciones, se dice concretamente a dónde se va, para qué se va y por qué tiempo se va. Porque la ley establece que no podrá otorgarse autorización por periodos indeterminados ni para realización de eventos que no se encuentren especificados. Eso es clarísimo. Si no se sabía lo de la invitación, y esta famosa invitación ignorada en aquel momento por la opinión pública y por el Congreso, e incierta por el Poder Ejecutivo, cuando el momento que lo incierto se convirtió en una posibilidad cierta, había un camino muy simple. Cuando el presidente se encuentre de viaje en el exterior y requiera ampliar el plazo concedido, el Congreso del Exterior o la Comisión Permanente, el Congreso de la República o la Comisión Permanente, según sea el caso, podrá prorrogar el plazo de permanencia en el exterior. Obviamente, si puede prorrogar el caso, puede también decirle, vaya usted a París para tratar y que indique qué asuntos son, de intercambio de tecnología. Bueno, yo prefiero no pronunciarme sobre qué fue a hacer el presidente de la República de París, porque prefiero escuchar que lo diga. Eso lo va a decir la canciller. La canciller, y no aquí a 30 días, el lunes, o antes, si la canciller, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, va al Pleno del Congreso
para explicar esa cosa. Y eso lo puede hacer sin invitación. Yo lo que me he referido... No, por favor, no me interrumpa, le ruego que no me interrumpa. Esa es la misma ley que está haciendo mención Martín de la Urbe. Usted la está leyendo mal, señor. En el artículo 5... Tiene derecho a hablar, pero por favor. Sí, pues señala... No se trata de un monólogo. Parece que le hubiera sido que ha viajado y están hablando con cachos. Por favor. Sí, pues, aquí no, aquí somos nosotros. Sí, precisamente lo que quiero señalar es lo siguiente, ¿no? Que la misma ley, la 28344, en el artículo 5, señala el plazo de presentación de informe. A eso me refiero. Y el plazo de presentación del informe es de 30 días naturales posteriores del viaje. Máximo, como un máximo. Entonces eso, si se va a adelantar el informe en buena hora, para que de una vez ¿usted está quede claro... en concreto con que se presente la canciller el día lunes? Sí, no hay ningún problema. Y que eso será más que suficiente para esclarecer este tema y ratificarlo en el sentido de que no hay infracción constitucional y que se ha procedido con arreglo a ley. Del debate. Así y cada uno tendrá su... Es que no podemos hablar de causal de vacancia, eso significa el desconocimiento del contenido de la norma constitucional. Si me permite, estoy de acuerdo que tiene 30 días para presentar el informe de las actividades para el cual fue aprobado su viaje. Ese es el sentido del artículo. No un informe de decir, oye, aparte de lo que me fui a Bali, me fui a la China, me pasé por París y aquí está mi informe. No, eso no es el sentido de ese artículo. El artículo es para que informe las actividades a las cuales el Congreso le autorizó. Ahora, efectivamente nadie está discutiendo que acá hay una situación de vacancia presidencial. No la hay. La Constitución es clarísima, el presidente sale en tal fecha, regresa a tal fecha, si son las fechas que se le aprobó, no hay vacancia. Inclusive... hay posibilidad de que el presidente se extienda su viaje. ¿Y qué pasa si se malogró el avión? ¿Qué pasa si el presidente se enfermó? Por supuesto, el Congreso... Pasó con Alejandro Toledo. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, digamos eso... Lo que está en cuestión aquí es la intencionalidad. O sea, ¿por qué Cancillería no informó de una reunión que, por supuesto, no iba a pasar desapercibida, porque son dos presidentes de la República, y que es inverosímil pensar de que cuando estaba el presidente en medio pic, lo llama el presidente Francia y ¿qué hace? Pasa por acá, ven y te tómate un cafecito y tengo aquí unos croissants que te puedo invitar. Eso es inverosímil. No, y además por eso, ahí don Martín de la Urbe pues señala que es preferible escuchar también a la canciller, porque exactamente tenemos que saber, primero, si fue el presidente el que invitó, el presidente de Francia, o fue un pedido, que es lo que lleva a pensar es profeso del embajador antes del viaje. Así es. Con lo cual ahí tendríamos... Y si ese pedido se había hecho y si eso se estaba tramitando... Y si la respuesta fue en un momento en que él ya estaba viajando... Pero y había la solución de ponerlo como una posibilidad. Los temas que se han tratado, dicho sea de paso, son también particularmente delicados. Y ahí es donde... hay un tema de armamentismo. Claro. En el momento que estamos esperando el fallo de la Haya. Así es. O sea, realmente no tiene mucho sentido que estemos hablando en este momento con otro país. Hay también la noticia de que hay otra compra con Rusia, en fin. Y ahí es donde el informe... pues, no tiene por qué ser un experto en política internacional. No, para nada. Pero tiene para eso sus asesores. Bueno, técnico. Y ahí es donde el informe que menciona el congresista Zamudio, ahí es donde ese informe tendrá que decir el contenido de las conversaciones que tuvo con el presidente francés. Pero, insisto, la Cancillería no es la primera vez que tramita una autorización de viaje de un presidente. Y la Cancillería sabe perfectamente las regulaciones y el sentido de las leyes que hay en el país, y si no lo han cumplido, la cabeza de la Cancillería tendrá que asumir su responsabilidad. Para evitarse la varaunda parlamentaria. La reunión se produce en una invitación del gobierno francés, eso que quede bien claro, y que la invitación ha sido... ¿Hay una prueba escrita de eso? ¿Hay una prueba escrita? En esas circunstancias. Porque es una primicia, porque nadie sabía que había esa invitación. Por otro lado, quiero señalar que el Perú tiene tratados importantes sobre comercio, cooperación en ciencia, tecnología y educación con Francia. Es un país con el cual tenemos extraordinarias relaciones. Yo no sé por qué nosotros hacemos tanto hincapié aquí cuando el tema está dentro del marco constitucional y dentro de lo establecido por la ley. Yo creo que con el informe de la ministra el día lunes, la situación va a quedar clara respecto al viaje del presidente Ollanta a Francia. Y ya no habrá problema, el gobierno no tendrá mayores problemas. Yo creo que no, porque no se ha cometido ninguna infracción constitucional y mucho menos se ha actuado en contra de la ley. Pero aparte de esa formalidad congresista, ¿no siente usted que es un gesto mínimo
ante la opinión pública, ya no digo ante el Congreso, de decir, me estoy dirigiendo a tal sitio, voy a hacer una parada, lo voy a entrevistar como presidente de Francia, porque no estamos hablando del llanero solitario, estamos hablando del presidente de la República, que tiene que dar un mínimo de información. Por eso, cuando usted dice, esto se produce por invitación del presidente francés, tendrá que exhibir algún documento que lo demuestre. Precisamente la información que yo tengo, y el día lunes ya quedará claro. Una pequeña pregunta. En primer lugar, no puede ir con eventos condicionados, ¿no? El evento tiene que ser firme. Y en segundo lugar, hay algo de elemental sentido común. El señor François Hollande muy cortésmente lo llama por teléfono al señor Humala y lo invita. Y el señor Humala, estoy aquí en APEC, iré gustoso, pero regresaré primero al Perú. Tramitaré el permiso constitucional e iré a Francia. O por último, señor presidente de Francia, ¿por qué no viene usted al Perú? O por último, no. Ahora hablamos de reciprocidad y dignidad. El presidente de Francia también puede venir al Perú. Claro, Francia es una de las 5 grandes potencias militares del mundo, de acuerdo. Pero el Perú no tiene por qué necesariamente asistir a una invitación porque el presidente lo llama. Oiga usted, señor presidente, véngase en este momento. Bueno, hay un vals de... Ahí hay un problema, ¿no? Yo de verdad creo que hay un tema con Cancillería que se tiene que esclarecer, que como dice Carlos Bruce, no da para un tema de vacancia. Pero a mí la pregunta del millón es, ¿por qué en vuelo comercial y qué se fue a hacer a Francia? ¿De qué trató la agenda? ¿Cuál fue la conversación? O sea, ahí de verdad hay un vacío. De escala técnica, porque la escala técnica ahí hay un vacío que va mucho más allá de los formalismos, que es más grave y que estamos seguros que el señor Zamudio nos va a explicar después de la pausa. El presidente, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, tiene esas prerrogativas. No estamos hablando de las prerrogativas, la política exterior. Y por razón no se entienden ustedes cuando tratan de explicar algo, no escuchan lo que la gente les está preguntando. Es que ha hecho uso de esas facultades para aceptar la invitación del presidente de Francia. Vamos a una pausa y después nos cuenta si sabe de qué hablaron. Quedamos en suspenso hasta el día lunes. Yo quería recordar un vals famoso que cantaba el Carreta Pérez. Ya me voy a París, ya no hay nada que hacer. Señores, muchas gracias. Viene con despedida.